Entonces, al terminar la prédica, no se vayan, tenemos que hablar algunas cosas sobre la actividad del día sábado. Así que la invitación es para abrir las Biblias en Santiago, capítulo 5, y vamos a estar leyendo ahí, versículos 7 en adelante. Voy a estar hablando algunos minutos sobre el tema la autopista al cielo. Aquí frente a mi casa, desde la ventana, en este momento puedo ver la autopista que a mi mano derecha va en 7 minutos hasta el Obelisco, el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y hacia la izquierda, en 20 minutos, esa misma autopista puede llevarle al aeropuerto de Ezeiza. Pero aquí vamos a hablar acerca de la autopista al cielo. Y si ya encontró, hermanos, Santiago, el capítulo 5, si no, yo voy a leerles ahí, versículo 7. Dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Como ustedes pudieron notar, hermanos, varias veces aparece ahí la palabra paciencia. Y esa es la autopista, está trazada desde la paciencia hasta la venida del Señor. Hoy nosotros estamos en esa etapa de paciencia, con esa actitud y con esa virtud, porque la Biblia habla que la paciencia es una virtud. Nosotros tenemos que transitar el camino hasta el encuentro con el Señor. La palabra paciencia, hermano, como dije, es una virtud, pero habla ella acerca de la perseverancia. Mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo, tenemos que perseverar. La palabra paciencia implica firmeza, es decir, que tenemos que estar fortalecidos, de pie, con una fe viva, esperando a nuestro Señor. La palabra paciencia también implica resistencia. Esa palabra nos advierte de que mientras estamos en este estado de espera del Señor, vamos a tener que resistir muchos ataques. Y entonces la paciencia, hermano, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con firmeza y tiene que ver con resistencia. Entonces, todas esas palabras nos hablan de que nosotros vamos a tener que enfrentar muchas dificultades en nuestra vida, mostrando nuestra confianza en el Señor, porque tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mientras estamos en esta actitud, hermano, de perseverancia, de firmeza, de resistencia, vamos a tener muchas batallas, muchas dificultades, y tenemos que mostrar siempre confianza y fe en el regreso del Señor. Él va a ser el que traerá el alivio definitivo a todas nuestras pruebas, a todas nuestras luchas en la vida, en los grandes conflictos a los que a veces somos sometidos. El Señor es el que va a traer la tranquilidad total cuando estemos con Él. Así que esto, hermano, a grandes letras nos dice que no tenemos que rendirnos en las pruebas.
Nadie saca una bandera blanca de rendición. El creyente tiene que ser un combatiente, tiene que tener una actitud de soldado, valentía de soldado, y tiene que recordar permanentemente que pertenece al ejército del Señor. En la Biblia nosotros recordamos a personas que tenían esta gran virtud de la paciencia, personas que eran perseverantes, firmes y resistentes, como Daniel, el hombre que se animó a enfrentar las órdenes del rey Nabucodonosor y se opuso a comer de los alimentos que eran sacrificados a los ídolos. Y como dice Daniel el capítulo 1 y el versículo 8, que Daniel propuso no contaminarse en su corazón con la comida del rey. Él tuvo que mostrar que en esta autopista al cielo, tuvo que mostrar esa virtud que es la paciencia, tuvo que perseverar en la fe, tuvo que mantenerse firme en la fe y tuvo que resistir los edictos del enemigo en la fe. Por eso él es un héroe de la fe. Él es considerado un héroe de la fe. También los jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego, que la historia de ellos está en Daniel capítulo 3, ellos también tuvieron esa virtud, la paciencia, mantuvieron la confianza en el Señor y en las batallas, en la adversidad, mostraron perseverancia en la fe, firmeza en la fe, resistencia desde la fe. Así que ahí tenemos algunos ejemplos, otros de los que mostró esa virtud, hermanos, de la perseverancia, la firmeza y la resistencia, fue David, en especial cuando enfrentó a Goliat en el campo de batalla. Nadie daba una moneda por David. Sus hermanos dijeron, a ver la batalla has venido, como que David iba a ser un espectador de lo que iba a suceder, cuando él, hermano, estaba para ser un protagonista. Allí, desde la nada, desde el asombro de la gente, surgió un gran héroe en el campo de batalla llamado David. ¿Cuáles eran las virtudes de David? Perseverancia, firmeza en la fe, resistencia frente al enemigo, confiado en el Señor. David, un héroe de la fe. Ahora, hermanos, todos nosotros tenemos que estar fortalecidos y permanecer fieles en medio de las batallas. Hermanos, quiero decirles que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Eso es muy importante que todos sepamos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Mucha gente, seguramente no he oído, pero o sí alguna vez en nuestra iglesia, alguien que dice, ay, yo no tengo paciencia, yo no tengo paciencia. Si usted se expresa de esa manera, es como que me dijera que usted no tiene el Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Por ejemplo, después ustedes pueden mirar en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22, dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Así que entre la lista de los frutos del Espíritu Santo está la paciencia. Así que si usted y yo somos salvos por Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que tener paciencia. A veces nos cuesta, pero es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que puede producir en nuestras vidas paciencia. En Santiago, capítulo 1, ya que estamos ahí en Santiago, quiero que lean conmigo ahora capítulo 1, versículos 3 y 4. Santiago, el capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Así dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida no dudando nada. Así que ahí en el verso 3 encontramos la palabra paciencia, en el verso 4 encontramos la palabra paciencia, y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que cuando estamos, hermanos, en esas batallas duras de la vida, en medio de ese oleaje adverso, en medio de tormentas, de tempestades, use la figura que usted quiera, pero quiere decir que mientras nuestra fe es puesta a prueba, nuestra fe es sacudida, nosotros vamos a aprender en paciencia. ¿Qué era paciencia? Era la virtud que nos habla de perseverancia. Paciencia es la virtud que nos habla de firmeza. Paciencia es la virtud que nos habla de resistencia. Así que más bien que después de este mensaje vamos a tener que tener una buena dosis de paciencia en nuestra vida, porque la paciencia, hermano, es una virtud clave para ser maduros en la fe, para estar creciéndose en la fe, madurando en la fe. Necesitamos ejercitar la paciencia. Ahora, la autopista al cielo. Hay muchas clases de autopistas. Hay algunas que tienen sus tramos que son rectos, hay algunas autopistas que son curvas. En el Uruguay, por ejemplo, en las cercanías de la conocida ciudad de Punta del Este, hay una autopista que se va por los costados, por los laterales, y se forma un círculo enorme en el medio. Y la autopista se va por cada costado de ese círculo y se abrazan en un lado, ¿no? La autopista se vuelve a unir. Hay diferentes clases de autopistas. Hay una autopista al cielo, es Cristo, Él es el camino. Pero ahora, hermano, también en esas variedad de autopistas hay algunas que van a lugares profundos y luego retoman la altura después de algún tramo. Y ese lugar profundo es lo que nosotros llamamos el valle. Muchas de las batallas de la historia, como por ejemplo David con Goliat y tantas batallas de la historia, se dieron en valles. Una batalla, hermanos, que se dará en el futuro, la que conocemos como Armagedón, eso será también en un valle. En el Antiguo Testamento, el valle de Armagedón era conocido con el nombre de Valle de Megiddo, Valle de Josafat, Valle de Edom. Eran los tres nombres. En el futuro, Armagedón, ahí también habrá un gran valle y será un gran campo de batalla donde los ejércitos más poderosos van a combatir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros en nuestra vida cristiana también a veces descendemos a un valle donde se libran las grandes batallas de nuestra alma. Ese valle, por ejemplo, en la Biblia es mencionado como el valle de lágrimas. Sin más, hermano, vamos a dar una mirada al Salmo 84 para ver un poquito acerca de ese valle de lágrimas donde se libran grandes batallas de nuestra vida. Salmo 84, hermanos, si podemos ir hasta ahí un momento. Y una vez que llegamos ahí, vamos a leer versículo 6, el Salmo 84 y el versículo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, mire, hermano, quiero que note eso. La Biblia habla acerca de un valle de lágrimas. ¿Por qué se refiere así? Porque es un valle que en algunos momentos tuvo gente llorando. Las lágrimas, hermanos, son lágrimas humanas
que a veces están relacionadas con el mismo dolor humano. Muchas veces nuestras lágrimas están relacionadas con un dolor por algo que hemos perdido, algo valioso como un ser querido, por ejemplo. Entonces es inevitable que haya lágrimas que expresen el dolor humano. Las lágrimas, hermanos, cuando pasamos una situación de angustia, cuando pasamos un tiempo difícil, perdimos plata, perdimos el celular quizás, sea motivo de lágrimas, una mala nota en el colegio, una mala paga en el trabajo que hayamos recibido. Hay cosas en la vida que nos producen lágrimas, lágrimas que son de aflicción, lágrimas, hermanos, de dolor. Pero hay otras clases de lágrimas. Hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de victoria. En ese valle, que es la vida que nosotros transitamos, hay todas clases de lágrimas. Ahora bien, mis hermanos, nosotros cuando estamos en ese valle de lágrimas, tenemos la oportunidad de transformarlo todo. Si tenemos esta virtud, la paciencia, nos mostramos perseverantes, nos mostramos firmes, nos mostramos resistiendo las lágrimas de dolor y de aflicción, podemos cambiarlo en lágrimas de gozo y de victoria. Así que, hermanos, en ese valle de lágrimas no es una constante sufrir por dolor o por aflicción. El dolor y la aflicción son nada más que un periodo de tiempo de aprendizaje. No es el comienzo de ese valle y el final, el destino final para llorar, sino que es un lugar para aprender. La vida nos sacude, la vida nos conmueve, la vida, hermano, nos pone en situaciones difíciles, pero no siempre es así, no todo el tiempo es así. Pero cuando estoy en tiempos difíciles, tengo que sacar a relucir esta virtud que es la paciencia. Y esa paciencia la tengo que ejercitar mientras estoy por esta autopista al cielo hasta el encuentro con Cristo Jesús. Paciencia, porque la venida del Señor se acerca, dice Santiago. Y hermanos, nosotros tenemos que saber que las lágrimas de dolor y de aflicción son inevitables. Más de una vez se nos saldrán al cruce en el camino de esta vida, pero no tenemos que rendirnos, no tenemos que aflojar, no tenemos que decaer en nuestra fe. Cuando lloramos doloridos por alguna situación, tenemos que mantener el ánimo alto, hermano. Tenemos que mantener el gozo, aún en las adversidades, mantener gozo. Y entonces, hermanos, en este valle de lágrimas estamos llenos de desafíos. Todos nosotros tenemos grandes desafíos, pero no tenemos que achicarnos ante ellos. No tenemos que arrugar, hermanos, frente a los desafíos. Tenemos que mantenernos firmes, constantes y perseverantes. En otras palabras, en esa virtud que es la paciencia. Con paciencia, hermano. Y una vez que estamos ahí en el medio del dolor, secamos lo más rápido posible nuestras lágrimas y seguimos adelante. Otra vez, cuando estamos en el medio del dolor, secamos lo más rápidamente posible nuestras lágrimas y seguimos adelante. No me voy a quedar como un peregrino a sufrir todo mi caminar en el valle de lágrimas. Ahí voy a aprender, ahí voy a ejercitar la paciencia hasta que la autopista me deposite en la presencia del Señor. Santiago dice, paciencia, porque la venida del Señor está cercana. Llegaremos al cielo, hermano, pero no sin sufrimientos. Todos debemos saber eso. Cuando el Señor Jesucristo dijo, el que se cree digno de mí, tome la cruz cada día y sígame, esa era una advertencia al sufrimiento, un desafío, un llamado a estar dispuesto a sufrir. Llegaremos al cielo, hermanos, no sin heridas,
llegaremos al cielo no sin magulladuras, llegaremos al cielo, hermanos, con todo machucado, lastimado, sangrante, pero llegaremos al cielo. Por lo tanto, paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Ustedes y yo estamos en un territorio enemigo. La palabra es hostil. Eso quiere decir un territorio enemigo. No somos del mundo, por eso aquí somos maltratados en el mundo. El mundo nos produce aflicción, dolor, el mundo nos produce herida, mas nosotros mostramos paciencia hasta la venida del Señor. Entonces Santiago allí en ese capítulo 5 nos da ejemplos de paciencia citando a un labrador. El hombre que abre surcos en la tierra, que transpira tremendo, deja su sudor allí en los surcos, colocas las semillas y luego tiene que esperar, dice, la lluvia temprana y la lluvia tardía. No sabe él qué le va a suceder, si va a llover pronto y los frutos estarán pronto o vendrá lluvia tardía, será una larga espera. Pero como sea, él tiene que tener paciencia. El labrador es un luchador, el labrador es un hombre de sacrificio, el labrador es un hombre de trabajo, el labrador tiene una gran virtud, tiene que esperar el fruto. ¿Cuál es la lección para nosotros que nos da Santiago? Que vamos a tener que sudar, que vamos a tener que sacrificarnos, que vamos a tener grandes esfuerzos, pero tenemos que mantener la paciencia. Los tiempos difíciles, hermano, son combatidos por la esperanza que tenemos en que el Señor viene pronto, dice Santiago. Y entonces, él dice allí, afirmad vuestros corazones, porque ese es nuestro punto débil. El corazón es donde se asientan las emociones humanas. Por ejemplo, hermanos, nosotros somos muy sentimentales. Algunos son muy llorones. Otros son de corazón flojo, de corazón débil. Pero dice que tenemos que fortalecer el corazón. Se está refiriendo a fortalecerlo con la fe, a fortalecerlo con la esperanza, a fortalecerlo con la confianza de que Cristo viene, a fortalecerlo, hermanos, con la certeza de que todas las aflicciones pasarán. Ya saldremos de esta autopista, ya saldremos del valle de las lágrimas, ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, ocúpese del corazón, fortaleceos en vuestros corazones. Ese es el costado débil de nuestra vida, nuestro corazón. Así que hay que fortalecerlo, hermanos. Estamos camino al cielo, estamos camino al encuentro con nuestro Señor. La autopista no es un camino recto, la autopista tiene curvas y tiene descensos, y en esos descensos profundos nos encontramos en el Valle de las Lágrimas. Pero recuerden que ahí no vamos a estar todo el camino. El Valle de las Lágrimas es un lugar de aprendizaje, es un lugar para ejercitar la fe y es un lugar para manifestar ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Paciencia, hermano. Yo sé que algunos con solo nombrarle esa palabra paciencia ya se ponen nerviosos, ya se ponen inquietos. Ay, hay gente que no tiene paciencia, se come las uñas. Hay gente que no tiene paciencia. Aún en nuestra iglesia, hermano, muchos se levantan en el medio de la reunión una vez y otra vez, como si tuvieran allí cucarachas en el asiento o pulgas o vaya a saber qué. No tienen paciencia. No aguantan una reunión sentado. Hay que ejercitar paciencia, hermano. Es un fruto del Espíritu Santo y es una buena hora que aparezca y que se note en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo. No olvide después de leer Gálatas 5:22, donde habla que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, dice. Bien, hermanos, ahora una lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Si podemos ir allí, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Estamos hablando de este punto del Valle de las Lágrimas.
Y en Hechos, capítulo 14, verso 22, el apóstol Pablo está hablando ahí, note lo que dice, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 y el versículo 22. Para los que no saben, Pablo venía de ser apedreado y dado por muerto en los versículos anteriores. Lo apedrearon, lo pensaron que estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Y como se dice por aquí, lo abandonaron, lo tiraron como un perro ahí, dándolo por muerto. Pero el hombre se quitó las piedras de encima. Vinieron sus discípulos, también le ayudaron. Y después de esa experiencia, él dice esto que voy a leer, Hechos 14, verso 22. Dice Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, el hombre que fue apedreado, dado por muerto, ahí salió de debajo de esas piedras con un ánimo tremendo. Y dice el verso 22 que él confirmó los ánimos de los discípulos y los exhortaba a seguir adelante en el camino del Señor. Dice que les exhortaba a que permaneciesen en la fe, no renuncien, no se achiquen, no arruguen, permanezcan en la fe. Y entonces ahí le da una frase contundente Pablo y le dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora quiero que note, hermano, que eso es una advertencia también para usted y para mí. Vamos a llegar al cielo, pero vamos a pasar por muchas tribulaciones. Vamos a estar un buen rato en el valle de las lágrimas. Vamos a tener que soportar muchas aflicciones y muchos dolores, pero finalmente la autopista de esta vida nos llevará a la presencia del Señor y allí todo cambiará. Mientras tanto, que estamos en la batalla, dice Santiago, tened paciencia, la venida del Señor está cercana. Esas son las palabras de aliento, son las palabras como un hincha fervoroso. Dice, tengan paciencia, la venida del Señor está cercana. Ya vi que la vida le abofetea, ya vi que está recibiendo golpes duros, como se dice por el norte, están macurcados, pero manténganse en firme, hagan uso de la virtud que es la paciencia, es decir, de la firmeza, de la constancia, de la resistencia que tenemos que tener como creyente. Una tribulación, dos tribulaciones, tres, cuatro, muchas más. Después de muchas, entraremos en el reino de Dios. Estaremos ya con el Señor. Y todo esto que hemos padecido en el Valle de las Lágrimas será cosa de un pasado del cual nunca más nos vamos a reencontrar. Porque cuando estemos con el Señor, todo será gozo, un gozo eterno. Un poquito más, hermanos, ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32. No es mucho más lo que le voy a decir en esta noche, pero nos detenemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 32. Es el apóstol Pablo el que está hablando allí y esto es lo que dice. Todo ese capítulo habla de lo que es el verdadero evangelio, habla de la resurrección que hay entre los muertos y en medio de ese discurso defendiendo la resurrección entre los muertos, Pablo usa esta palabra, Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 32. Dice así, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hace algún tiempo usamos este texto para una prédica. Pero la primera parte dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. No tenemos ningún texto de la Biblia que diga que Pablo luchó contra fieras, contra leones o contra otra clase de fieras salvajes. Posiblemente
este pasaje esté en forma literal. Pero como él habla que esas batallas fueron en Éfeso, cuando él estuvo predicando allí, la gente que eran defensores de Diana, de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, entre otras cosas, la gente gritó por horas, toda la gente, hermano, una multitud gritó por horas, Diana de los Efesios, ella era la diosa. Horas estuvieron gritando, fervorosos, fanáticos, idólatras, eran la gente de ahí. Y entonces esa gente, hermano, tenía una conducta como fieras salvajes. Así que es posible que Pablo se esté refiriendo a ese evento, esa gente que gritaba a favor de Diana, la diosa de los Efesios, parecían esas hienas, hermanos, que se le caían la baba, ¿eh? Muchas veces habremos visto a imágenes de hienas que se le escapa esa baba de su boca, y aquellos eran furiosos, se les caían las babas, mostraban su furia, su estado de locura, y gritaban y gritaban y gritaban sin parar. Entonces Pablo quizás se refiere a eso, que los vio como fieras, como bestias descontroladas. Y él dice, pero yo he peleado en Éfeso contra fieras, sea figurado o literal. Pablo tuvo un enemigo duro que los calificó como fieras que son salvajes, hermano. Y en esas clases de batalla, hermanos, varones, en el Valle de las Lágrimas, en las duras batallas contra fieras, el enemigo nos va a despeinar en algún momento. Nos va a dar algunos golpes y en esas luchas a cuerpo con el enemigo nos va a despeinar. Hermanas, las batallas que les esperan a ustedes, más de una va a perder su maquillaje en los combates contra el enemigo. Más de una va a perder alguna uña esculpidas o alguna peluca, no sé, pero algo vamos a perder en esa batalla, hombres y mujeres, porque el enemigo, hermano, es salvaje, el enemigo es duro y a veces lloramos por aflicción, por dolor en el valle de la lágrima, pero nuestro consuelo y fortaleza es que el Señor viene pronto, dice Santiago. Tened paciencia, porque la venida del Señor está cercana. Eso es todo una voz de ánimo para nosotros, porque ponemos un ojo en las batallas. La vida me está tratando duro, la vida me está tratando mal. Tengo golpes emocionales, tengo golpes físicos, tengo golpes en mi vida espiritual. Estoy pasando tiempo difícil, estoy en el valle de las lágrimas. Pero Santiago dice, tened paciencia, la venida del Señor está cercana y ahí ya todo cambiará. Absolutamente todo va a cambiar. Bien, mis hermanos, en esa batalla que tenemos con el enemigo, porque muchas veces esas fieras que habla Pablo, que él peleó en Éfeso, muchas veces son personas influidas por el diablo que nos quieren hacer daños a nosotros también, que buscan nuestro mal, no solo desean nuestro mal, sino que trabajan para hacernos mal. Son personas muy malignas, influidas por el maligno para causarnos daño. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe, con la paciencia, esperando en el Señor. Si vuelve a Santiago capítulo 5, vamos a leer el último versículo que leímos, que fue el 10, y ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Volvemos, hermanos, a Santiago el capítulo 5, y lo que vamos a volver a leer es el versículo 10, donde hay dos ejemplos para que usted y yo ensayemos resistencia al enemigo en este valle de las lágrimas y seguir transitando por la autopista que nos lleva hacia nuestro Señor. Observe otra vez Santiago el capítulo 5 y el versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron el nombre de el Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, aquí hay tres grandes héroes. El primero es un grupo que son los profetas. Pues en Hebreos capítulo 11 se nos habla de todas las aflicciones de hombres y mujeres de la fe, y entre ellos había profetas. Por ejemplo, Isaías, cuando dice en Hebreos capítulo 11 que algunos fueron aserrados, Isaías fue aserrado. El profeta fue puesto en un árbol hueco y lo cortaron en trozos, árbol y cuerpo, con sierras. Es decir, que él tuvo que sufrir. Santiago nos está trayendo ese recuerdo y dice, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos estaban comprometidos con la causa de Dios, con la palabra de Dios, predicaban la palabra, pero tuvieron un final violento. Zacarías, que el Señor citó en los evangelios y que habla el libro de las Crónicas, capítulo 20, él fue atravesado por espada en el altar del templo. El enemigo ni respetó la casa de Dios y le causó la muerte a Zacarías, que no era el profeta Zacarías, era otro Zacarías, que también era profeta. Ahora, bien, hermanos, muchos de esos predicadores tuvieron un final con muerte violenta. Y Santiago dice, ellos tuvieron paciencia. Ellos eran predicadores de la palabra del Señor. Padecieron por su fe, pero se mantuvieron firmes, persistentes, resistiendo al enemigo. Y ahora nos cita a Job, de quien sabemos tantas cosas, de esa lepra maligna, esa sarna que trajo el diablo sobre todo su cuerpo, y tuvo que pasar muchísimos meses ejercitando la paciencia, esperando la misericordia de Dios y la restauración de la salud. Santiago lo pone aquí como ejemplo. Dice él, la paciencia de Job, no nos olvidemos de eso. Hermano, eso comparado con nuestros sufrimientos. Job sufrió mucho más que nosotros, pero Job tuvo paciencia y Dios le dio la victoria en su tiempo. Y luego dice, y el Señor, el Señor y su sufrimiento, no solo todo lo que él estuvo sufriendo en su cuerpo, sino que dice acá, dice, habéis visto el fin del Señor. Y ya conocemos todo eso, hermano, desde Getsemaní, tomado prisionero por Judas y esa turba de maleantes que le acompañaba, las bofetadas, escupitajos, el duro castigo del látigo, la corona de espinas sobre su cabeza, los golpes con esa caña, despojado de su vestimenta, clavado en la cruz, en sus manos y en sus pies. Y Santiago dice, recuerden los sufrimientos de el Señor. Habéis visto el fin del Señor. Pero después de todo ese sufrimiento, Job conoció la victoria. Los profetas, hermanos, dice que ellos les espera una ciudad en los cielos cuyo constructor y arquitecto es Dios. Eso después usted lo puede leer ahí en Hebreos 11, verso 8 al 10, dice. Ellos tenían esa esperanza de habitar esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué maravilla! Victoria para los profetas, victoria para Job al final y victoria para el Señor, porque al tercer día resucitó, se levantó de los muertos. Y ahora Santiago nos pone a nosotros los sufrimientos de los profetas de Job y del Señor. Y dice, aquí estamos nosotros como peregrinos en esta vida, transitando por esta autopista que por momento nos hace descender a un valle de lágrimas, pero pronto al final de este camino
nos reencontraremos con el Señor. Y por eso dice Santiago, tened paciencia, porque la venida del Señor está cercana. Las batallas son duras, los golpes son duros, las heridas son profundas. A veces parece que sangraran demasiado, pero al final de esta autopista que vamos transitando, hermano, nos espera una gran victoria y un gran gozo, que es el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él bendiga su palabra y que bendiga sus vidas en esta noche.